Vamos nosotros a estar hablando de ser un testigo fiel. Ser un testigo fiel. Nosotros tenemos que responder a lo que el Señor quiere. A veces la iglesia piensa que el Señor quiere unas cosas. Y las cosas que nosotros pensamos como cosas impresionantes no son tan impresionantes al Señor. Si pregunta a una persona si el Señor prefiere una persona fiel o una persona quien hace milagros, déjeme responderles, es el fiel. La persona fiel es el quien el Señor quiere. ¿Por qué? Porque de verdad no podemos impresionar aun si somos gente como Elías, quien puede llamar fuego del cielo. Ese no impresiona a Dios, porque Él es todopoderoso. Lo que es parte de su carácter es la fidelidad. Entonces, como creyentes, ¿qué podemos nosotros usar para medir qué es la cosa, el instrumento que Dios quiere? ¿Qué busca Dios de nosotros? Podemos nosotros ser equivocados. Hoy en día tenemos una cultura cristiana que está pegada al neopentecostalismo. Esa es una versión de pentecostal que había sido exagerado. Está ya en cosas que no son bíblicas. Y nosotros no somos parte de esa. Veamos de lo que dice la palabra de Dios. En toda forma, tenemos esas personas que piensan que sí está en la iglesia con oro cayendo del cielo. Sí están en la iglesia sanando muchas personas. Sí está con mucha emoción. Sí está moviendo. Ellos piensan que esa es lo más importante. Pero déjame decir que no es así. La cosa que Dios quiere no es que seamos gente que haga milagro, ni sea gente que su palabra penetra a las personas. No, es que seamos nosotros gente no tan impresionante a lo mejor al mundo, sino que seamos gente fiel. En esta semana estuvimos leyendo en el Evangelio de Juan. Me quedé muy impresionado con los últimos versos del capítulo 10. Escuchen lo que dice, porque ustedes habían leído, a lo mejor habían leído y de pasadito, pero fíjense en lo que dice. Dice en verso 40 a 42, dice: volvió Jesús al otro lado de Jordán, al lugar donde Juan había estado bautizando antes, y ahí se quedó. Mucha gente acudía a él y decía, aunque Juan, escuchen lo que dice, nunca hizo ninguna señal milagrosa. Desde Hechos, el lugar donde estaba ministrando Juan, ellos dicen, Juan nunca hizo ninguna señal milagrosa. Todo lo que dijo acerca de este hombre era verdad. Y muchos en aquel lugar creyeron en Jesús. Fíjense. En ese texto dice, volvió Jesús al otro lado. Entonces estamos comenzando con el lugar de ministerio en ese momento. No registra ningún milagro de Juan, pero tampoco está registrado un milagro de Jesús. Ellos, al escuchar a Jesús, a observarle a Jesús, y puede ser incluso unos milagros de Jesús, porque no dice que Jesús no hizo milagros con ellos, pero sí dice que la razón por decidir seguir y creer en Jesús era por el testimonio de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista no había hecho ningún señal milagroso. No fue por los milagros que la gente dice, queremos a Cristo Jesús, sino por la palabra verdadera, la palabra pura. Nosotros tenemos que entender, a veces pensamos que si seamos una iglesia de mucho renombre, podemos impresionar a la gente y ellos van a conocer a Cristo Jesús. Si yo soy una persona muy distinguida, con mucha elocuencia, entonces puedo convencer a las personas a seguirle a Jesús, pero ninguna de esas cosas son correctas. La cosa que estamos observando de la vida de Juan es que él era un testigo fiel. Un testigo fiel. Es interesante que ellos incluso están marcando la diferencia. Juan no fue una persona
impresionante. De verdad, Juan nunca quería ser famoso. Cuando las personas les acudían a él, entonces, ¿qué fue? Él, no, pues, ¿por qué estaba aquí? Incluso cuando Cristo comenzó a hablar de Juan, preguntó a la multitud, ¿para qué salieron? ¿A ver una persona con ropa real? No, Jesús dice. Una persona muy distinguida, una persona muy poderosa. ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo quería salir y escucharle a Juan? Jesús preguntaba. Es porque él tenía esa asignación de ser testigo fiel. Y de verdad, hermanos, Dios todavía está asignando lo mismo a nosotros. De ser testigos. No es por impresionar a las personas, sino de ser testigo. ¿Qué es el deseo que tenemos en Cristo Jesús? Y si yo pregunto a una persona qué quiere hacer, y precisamente estaba haciendo esta pregunta con los alumnos hace unos días, el viernes en la tarde, con esa apertura del Instituto Bíblico, esos 12, ¿qué quiere hacer? Y por eso puedo yo anunciarles que fue 3 quienes me respondieron que querían ir a ser misionero. Pero a preguntarles, ¿qué quieren? ¿Impresionar a las personas con su sabiduría? ¿A qué fin? Y ellos estaban con diferentes respuestas, pero fin de cuentas no podemos calificar como el mundo quiere calificar. Tenemos una obligación de ser fiel ante Jesús, ante Dios. Juan nunca quería elogiarse a sí mismo, nunca quería ser famoso. Yo recuerdo una vez, estaba viajando con la familia y ese fue hace mucho. Y creo que incluso fue un traslado de la familia de casa a casa, mientras vivíamos en los Estados Unidos, de un estado a otro. Y yo estaba manejando a lo mejor el camión rentado con todas las cosas de la casa atrás, y mi esposa me seguía en el coche. Conmigo estaba Josué y con Lori, mi esposa, estaba Mateo. Eran chiquititos. Josué a lo mejor tenía como 5 años en ese momento, chiquititos. Y no recuerdo, puede ser a medio del día 2 de ese viaje tan largo que teníamos que hacer. De repente Josué me preguntó, papi, ¿sabes lo que quiero ser cuando yo soy más grande? Y yo, pues, en mi mente estaba pensando, va a decir bombero, y todas las cosas que dicen los chicos. Sí, yo quiero ser un bombero, etc. No, Josué, ¿qué quieres ser? Y él me respondió así: yo quiero ser reconocido como un hombre de verdad. Y yo, ¿qué dices? Quiero ser una persona como de integridad, es lo que estaba diciendo, pero en sus palabras. Yo digo, wow. ¿Cuántas personas quieren esa como su meta? Como niño, como niña, a crecer. Y cuando yo soy grande, yo quiero ser, la mayoría dice famoso. Y a escucharle decir eso, y incluso hoy estaba pensando en eso y tenía oportunidad de felicitarle porque ya logró lo que quería, de ser una persona quien habla la verdad, que camina en la integridad. Eso es lo que quería hacer y lo que queremos hacer. La posibilidad de lograr es alto, pero la pregunta es, ¿qué queremos? Juan nunca quería ser famoso. Él quería ser solamente uno quien indicaba el camino, como esos quienes están contratados a lanzar, iniciar, inaugurar un restaurante nuevo. Las personas quienes están en la esquina con ese mano grande con el dedo así y se mueve el dedo allá en la esquina. Esas personas, eso es lo que Juan quería ser. Simplemente una persona indicando a Dios, indicándole el camino a Dios. Y nosotros aquí estamos. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Sus palabras fueron que Él debe menguar, no crecer. Precisamente en Juan capítulo 3, verso 26 en adelante, dice: aquellos fueron a ver a Juan. Le dijeron, esos aquellos fueron discípulos de Juan anteriormente. Rabí, fíjate, el que estaba contigo al otro lado de Jordán, está hablando de Jesús.
y de quien tú diste testimonio. Fíjense, la forma que está hablando con Juan, la persona quien tú diste testimonio, la persona quien indicaste, Él es el Mesías, Él es. Ahora está bautizando y todos acuden a Él. Yo creo que la intención de ellos es, mira, levántate un poquito, que tenga ánimo, compra unas bocinas más grandes. ¿Quién sabe lo que estaban pensando? Para agarrar la atención de las personas. Invita a unos predicadores. Contrata unos músicos mejores. Impresiona a la gente para que regresen. Y Juan responde así: nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. Ustedes me son testigos de que yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de Él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar. Cuando otras personas están tratando de decirle, anímate, levántate, tú puedes ser famoso, a lo mejor comienza a orar por los enfermos, eres el ungido, hazlo. ¿Qué dice él? No entiende. Ese no me toca. A mí me toca ser testigo. A él tiene que crecer. Yo tengo que menguar. Él está diciendo, ese me toca, esa es mi obligación, ese es el papel oficial que yo tengo. Juan reconocía su trabajo. Dice en Lucas 3, 15 a 16, la gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Yo los bautizo a ustedes con agua, les respondió Juan a todos. Pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Déjame explicar lo que quiere decir esa. Porque dice, quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. En la cultura, en ese día, es diferente que la cultura que tenemos hoy. La cultura tenía mucha la tradición de lavarse los pies, porque cuando estaba caminando estaba siempre ensuciando. Y el siervo más bajito, de menos prestigio de la casa, tenía ese trabajo. Cuando llegaba, esa es la razón que incluso Pedro negaba a Jesús de lavarse sus pies, porque él está diciendo, pues yo soy el siervo de todos, los siervos más bajos. Ese fue parte de la cultura. Y cuando Juan dice eso, él está diciendo, en la casa de Dios ni merezco ser el siervo más bajito para desatarle sus sandalias para luego lavarse los pies. Es lo que está diciendo. Yo no soy nadie. Él está siempre reconociendo. Y yo puedo imaginarle a Juan a conocer a personas. Dice la persona, mucho gusto, mi nombre es, y la respuesta de Juan, mucho gusto, mi nombre es Don Nadie. Porque no cuento, no soy importante. Yo solamente soy un siervo humilde quien está indicando el camino. No te preocupes si olvides de mí, solamente no olvides de Dios, no olvides de Cristo Jesús. Él quería ser un testigo fiel en todo lo que estaba haciendo. Pero ¿qué dice Jesús acerca de Juan? Esa persona, Juan, no pensaba nada de sí. Pero ¿qué dice Jesús? En Mateo 11:11 dice, les aseguro, Jesús hablando, que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Escúchame, no se preocupen. ¿Está Jesús hablando solamente de las personas nacidas antes de esa fecha? No está pensando en ustedes. A lo mejor ustedes sí son más grandes. ¿Sí?
Jesús estaba pensando en otras personas, como Elías, quien puede llamar fuego del cielo, o como Moisés, quien se presenta con su hermano ante Faraón diciendo: deja salir mi pueblo. Esas personas, no tan impresionantes como nosotros, está pensando Jesús. Y Jesús está diciendo: entre todas las personas no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Pero escuchen lo que dice: sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. ¿Qué está diciendo esa? Está diciendo que podemos nosotros, si esforzamos mucho, ser más importante y más impresionante que Juan. No, escuchen lo que está diciendo. Él dice: el más pequeño. ¿Qué está diciendo Jesús? El que se humilla, como Juan está humillándose, entonces puede ser más grande. Pablo también nos dice lo mismo en Filipenses capítulo 2. Dice que la actitud de nosotros debe ser igual a la de Jesús, quien por naturaleza es Dios. No se aferró, no se agarró, sino se humilló a sí mismo, tomando semejanza de un siervo. Es lo que está diciendo. Tenemos que bajarnos, tenemos que poner una imagen, una mentalidad en nosotros, que nosotros no somos importantes. Si la gente llega a nosotros diciendo: wow, entonces tenemos un problema. Yo estaba pensando no hace mucho de la iglesia donde crecía. En el día cuando era joven, nadie estaba diciendo: wow, la iglesia está en avivamiento. Nadie. Hoy en día esa iglesia ha cambiado y es una iglesia loca. No, está metido en neopentecostalismo y todo el mundo acude a esa para los señales y prodigios y cosas falsas que están en esta iglesia. Otro pastor, otro grupo. Pero estaba pensando, hoy en día creen que son cosa importante la iglesia. El día en cuando era yo parte del grupo de jóvenes, no era una iglesia impresionante, pero saliendo de ese grupo de jóvenes tenemos 5 o 6 quienes están pastoreando en diferentes puntos de todo el mundo. Tienen impacto de su testimonio, lo que es real. Y yo pensaba: ¿cómo es posible que el mundo ha confundido tanto, incluso a la iglesia, a pensar que sí somos más grandes, sí somos más impresionantes, entonces somos lo que Dios quiere? Recuerden ustedes que estamos en un estudio del libro de Apocalipsis, y al iniciar, porque casi estamos por terminar ese estudio, pero al iniciar ese estudio de Apocalipsis, estaba hablando de que Jesús caminaba entre las lámparas. Y las lámparas representaban la iglesia, las iglesias de diferentes lugares. Y muchos piensan: mira, somos lámparas para que el mundo nos ve. No, en el día necesitamos recordar de que la lámpara no fue nada más que un base, porque no podía entrar en el cuarto y tocar apagador y prender la luz. No, en ese día, incluso en la ciudad, las personas con ese trabajo, ese papel, tenían que caminar, llegar a la lámpara, que es la base, y subir con su escalera para llenar con aceite la lámpara que da luz a la ciudad y prender. Porque Cristo quiere decir que la iglesia nada más es el base, mientras Cristo caminaba entre todos nosotros, la iglesia, para llenar con aceite la vida que es la luz, que es Él de la iglesia. Y la iglesia nada más tiene el trabajo de levantar a Cristo Jesús. Nosotros no somos la luz, Él es la luz. Tenemos la obligación de levantarle. Y lo más que crezca de la iglesia no debía ser para la fama de la iglesia, sino para la fama de Jesús. El crecimiento solamente significa que la iglesia puede levantar aún más a Cristo Jesús. Y es lo que Cristo está diciendo: el más pequeño, el quien entiende que su trabajo es ser testigo. Fíjense, hermanos, no estoy diciendo que no debemos buscar la mano de Dios con obras, porque los dones del Espíritu Santo todavía están ya disponibles a nosotros, pero los dones siempre siguen el fruto.
Tengan mucha precaución con las personas, los predicadores a nivel mundial, quien tiene esos dones de sanidades, de milagros, etcétera, pero faltan el fruto del Espíritu Santo, porque ellos son falsos. En el último día Jesús nos advierte de que va a haber muchos quienes hacen señales para engañar a todo el mundo, hasta los elegidos si fuera posible. Tenemos que entender que la primera cosa es ser testigo fiel, no ser una persona quien impresiona a las otras personas. Juan dice: Jesús es el más grande, pero ¿quién era? No era una persona impresionante, no una persona, y yo puse aquí, no fue un hombre pulido y refinado. No llevaba ropa fina, etcétera. Fíjense lo que dice acerca de Juan en Mateo 3, versos 1 a 4. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. En el desierto, el intenso frío, ¿qué significa? Escucha lo que dice. Decía: arrepiéntense, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Necesito confesarles, nunca he estado con ropa hecha de piel de camello, pero sí he estado cerquita a los camellos. Y si el piel de camello huele como el camello, no es algo impresionante. Nadie invita a Juan a cenar en su casa cuando lleva su ropa así, a menos que la casa tiene ventanas grandes. Llegando pestoso, llegando, y él con esa ropa, ¿y qué dice más de él? Llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Yo no sé cómo sale el aliento después de esa dieta, pero tiene que ser especial. ¿Qué estás comiendo, Juan? Y Juan dice: langostas. Y una pierna de langosta atrapada entre los dientes, ¿sí? No fue una persona impresionante. Nadie dice: wow, queremos pasar más tiempo con Juan. No, a entrar Juan iba a decir: mira, te presto un cepillo de dientes, ¿quieres bañarte un poquito? Escúchame, Juan no trataba de impresionar a las personas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser importantes en el reino de Dios? Si hacemos muchos milagros, ¿eso significa que somos importantes en el reino? Unos piensan así. Si es una persona quien hace mucho milagro, todo el mundo quiere ver. Y tenemos ese engaño a veces de parte del diablo y mucha parte del cristianismo. Pero otra vez, la cosa que Dios está buscando es que seamos nosotros un testigo fiel. Y uno dice: mira, yo solamente quiero más atención para que más gente me ve y yo puedo ser testigo fiel. Fíjense, hermanos, si nosotros no somos fieles en lo poco, tampoco en lo mucho. La gente nos ve, aun cuando no estamos conscientes de eso. La gente está observando. Hace unos 2 días mi hijo mayor me comentó de algo que había visto en mí. Y yo dije: ¿has visto eso? Y fue algo que hice pues hace 25 años. Estábamos hablando de circo. Y una de las cosas que hacen, y yo también había hecho en un momento, en la juventud. ¿Habéis visto hacer eso? Sí, yo recuerdo y me quedaba muy impresionado. Yo dije: wow, mi papi sabe. Yo dije: pues ni sabía que, menos que iba a recordar. Pero las personas sí están observándonos. Y todo lo que tenemos del Antiguo Testamento, incluso del Nuevo Testamento, yo puedo preguntarles de ustedes:
¿Cuántos estaban presentes para observar y ser testigo ocular de que cuando Elías llamó ese fuego del cielo? Ninguno de nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos estaban presentes cuando todo el agua de Egipto fue convertido a sangre? ¿Cuántos de nosotros? No, pues porque no tenemos esa edad. Dice, pastor, yo no soy tan viejito, tampoco yo. Entonces, ¿por qué está escrito allá cuando no podemos ver el milagro en el momento? Porque luego se convierte en ¿qué? Un testimonio. Nosotros lo tenemos no por quedarnos impresionados. Hoy en día la mayoría de cristianos dicen, wow, Moisés, un hombre de Dios. Pero la razón es porque se quedaba impresionado con lo que Dios está haciendo. Es por la gloria de Dios. Se convirtió en ese testimonio, incluso las obras tan poderosas. Nosotros no estamos buscando las obras para impresionar a las personas. Si estamos así para impresionar gente, entonces deseamos impresionar a las personas, los hombres, y no a Dios. Tenemos que decidir qué es la meta. ¿Queremos impresionarle a Dios? ¿Queremos ser útil en las manos de Dios? Y no estoy descontando. Luego, después de tener el fruto del Espíritu, después de ser un testigo fiel, si estás sanando todo el mundo, ¡qué bueno! Porque todo el mundo va a escuchar. No, a mí no soy importante. Fíjense, ese también pasó con los apóstoles. Una vez estaba saliendo Pablo y Bernabé y a predicar y ver todo lo que estaba haciendo. La ciudad fue convencida de que ellos fueron dioses. Querían incluso ofrecer sacrificios en honor a ellos. Y Pablo, corriendo en medio de ellos, rascando las vestiduras, estaba diciendo, no, estamos indicando el camino, no haga eso. Porque no es asunto de impresionar gente en el momento en que sí están impresionados, pero es indicarle a Dios, porque queremos ser útil en las manos de Dios. Incluso en Apocalipsis 19, esa semana pasada estaban en Apocalipsis 19. No estuve yo, pero sí, fueron del capítulo 19. Y llegó a ese verso, en verso 10. Ya habían estudiado, pero fíjense, Juan sabía que solamente Dios merece la gloria. Pero la emoción de tanta alegría, de aleluya, de Dios mover, se postró para adorar al ángel quien está indicando la visión. Ese libro, Apocalipsis, es una visión. Y dice en ese verso, me postré a sus pies para adorarlo. Pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos. ¿Qué dice? Que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Nosotros solamente somos testigos, quien da testimonio fiel de Jesús. Cuidado, aun cuando el ángel fue impresionante a Juan estaba escuchando, no entiendes, déjame a mí, y luego ahorita ve a Dios. Nota la diferencia. Yo no soy nadie. Yo soy un don nadie. Yo ni siquiera soy digno de desatar sus sandalias. Yo no soy nadie. Adórale a Dios. Cuando somos nosotros testigos fieles, luego Él sigue diciendo, adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. El poder, la palabra de Dios no es para agarrar la atención. Los profetas del Antiguo Testamento no fueron reconocidos solamente porque querían más la gloria. Esa es la razón que podemos mencionar el profeta Elías, porque se quedó el testimonio acerca de la grandeza de Dios. Podemos nosotros hablar de Moisés, no porque es impresionante, sino porque dejó testimonio acerca del poder de Dios. Es lo que está diciendo. Los ángeles saben que no es para ellos, sino para Dios. Y la iglesia tiene que aprender lo mismo.
Pero ¿cómo mides el valor? ¿Cómo es tu valor? ¿Está conectado con la casa, el trabajo, el coche? ¿Está conectado con la ropa? ¿Está conectado con la presentación física? ¿Está conectado con la impresión que gente tiene después del culto en la mañana? Un hombre me acercó y me dijo, mira, entonces a terminar la predicación quería decir que fue una predicación muy bonita, pero ahorita yo quiero decir, no estoy impresionado. Porque no es asunto de impresionar. Cuando buscamos ser famosos, ricos, estamos de verdad desviados. Pablo indica a Timoteo por qué el amor de dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Porque estaba infiltrando en la iglesia la división. Unos buscando su bienestar, mientras otros el bienestar de Dios. Nosotros tenemos que responder igualito como la respuesta de Juan, que dice, yo solamente tengo un propósito de menguar, para que Cristo crezca. Para que Cristo crezca. Y, hermanos, si llegaba a un momento a preguntar, mi hijo, cuando era chico, estaba diciendo, cuando yo soy grande. Si llegamos nosotros a preguntar, ¿qué quiere ser cuando eres grande? No grande en lo físico, porque la mayoría de nosotros ya somos más grandes, pero grande en el espíritu, grande en la iglesia. ¿Qué quiere? Y ojalá que la respuesta puede ser, yo quiero ser fiel, un testigo fiel. Todo lo que puede pasar no va a tumbarme, solamente quiero ser testigo fiel. Si está en un momento de bendición o en un momento difícil, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese contexto está conectado con él diciendo, he aprendido a ser contento en toda circunstancia, en mucho y en poco. Entonces, cuando tiene poco, cuando tiene poca la fuerza, cuando tiene poco el dinero, todavía todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Porque tengo solamente una meta, es ser testigo fiel. Y es como quiero terminar en ese día, porque quiero decirles en voz, en cuello, si quieres ser grande, entonces que seas un testigo fiel de Cristo. Inclina tu rostro conmigo, por favor.